Malformaciones del sistema nervioso. Incluye una amplia gama de patologías y síndromes las cuales tienen su origen embrionario en los días 16 al 28 de gestación. Las malformaciones congénitas del sistema nervioso pueden tener origen en errores embrionarios en diferentes etapas del desarrollo del tubo neural. Empezaremos por las anomalías de inducción dorsal. Estas se producen por un defecto del cierre del tubo neural, ya sea craneal o caudal, que da origen a un disgrafismo. Tenemos la anencefalia, que es una de las más comunes, principalmente afecta al tejido que dará origen al cerebro y médula espinal. Puede haber ausencia de cerebro o algún hemisferio cerebral. Ocurre cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse y se asocia a raquisquisis cervical o herniación del tejido cerebral. También se presenta alrededor de un caso por cada 10.000 nacimientos. El meningocele y el mielomeningocele son alteraciones del cierre del tubo neural durante el primer mes. Se divide en espina bífida oculta, en espina bífida quística o mielomeningocele, que contiene estructuras nerviosas, normalmente está acompañada de anormalidades cerebrales y genera una gran discapacidad. Por último, tenemos el meningocele, que comprende el tejido graso o conectivo, y se puede presentar sin trastornos neurológicos, y la más común es en la porción lumbosacra. También está el encefalocele, que está asociado con una abertura en el cráneo o en el cuello y es caracterizado por la presencia de tejido cerebral y membranas fuera del cráneo. Puede además presentar hidrocefalia, microcefalia, convulsiones, retraso en el desarrollo y también fisura palatina. En la hidrocefalia hay una acumulación excesiva de líquido en el cerebro que lleva a que se presente una hinchazón. Puede empezar mientras el bebé crece en el útero y es común en quienes presentan mielomeningocele. Por último, tenemos el síndrome de regresión caudal. Es una malformación congénita poco frecuente, presenta amplias anormalidades musculoesqueléticas que compromete la columna lumbosacra, pelvis y extremidades inferiores y se asocia a diversos defectos viscerales. Se sospecha que la diabetes materna y la predisposición genética serían algunos de los factores involucrados en su patogénesis. En cuanto a las anomalías de inducción ventral, o también conocidas como abdominales, podemos encontrar que se desarrollan entre la 5ª y la 10ª semana de gestación, que es cuando se realiza la formación del tubo neural, pues se divide en 3 vesículas neuronales, para así formar las partes más importantes del cerebro. Ahora vamos a hablar de las anomalías. Palatosquisis. Esta anomalía se caracteriza por la prolongación de la fisura del labio leporino hasta la bóveda palatina, puede ser bilateral o unilateral. Como podemos ver, existen varias malformaciones nasales que se pueden desarrollar en distintas semanas del embarazo, como los pólipos nasales. Hipotelorismo. En esta malformación craneofacial podemos ver que comprende un acercamiento excesivo de los ojos y también existe el pliegue epicanto, que es un pliegue en el lagrimal característico de las poblaciones asiáticas o poblaciones con síndrome de Down. La microcefalia con turricefalia se refiere a una posición de la cabeza con un diámetro vertical exagerado, lo que significa una deformación del cráneo que se presenta en algunas tribus incaicas, pues ellas provocaban esta deformación aplicando a los recién nacidos unos vendajes circulares en torno al neurocráneo. Por esto, su cabeza quedaba deformada. En la parte derecha podemos ver una ecografía donde se pueden resaltar todas estas anomalías. Como podemos ver, el hipotelorismo se hace evidente y el corte coronal a nivel de las órbitas visualiza muy bien el cristalino en la órbita izquierda. Se trataba de una holoprosocesatis. Hipertelorismo. En esta anomalía podemos ver que existe un aumento entre la distancia de los dos órganos oculares. En este hipertelorismo es conocido como hipertelorismo ocular, pero también podemos conocer hipertelorismo mamario o de otros órganos. Por ejemplo, cuando la separación entre las dos mamas está aumentada. El hipertelorismo ocular es el término que más se refiere en la literatura médica. En medicina, la micrognatia se refiere a un término utilizado para describir una mandíbula muy pequeña. Esta es una anomalía muy extraña y puede producir dificultad para la alimentación en los neonatos y posteriormente causar otras dificultades en el desarrollo normal del niño, como malformaciones dentales
u otras alteraciones posteriores que causen un daño irreversible. En la microftalmia podemos observar que es una anomalía ocular en la que uno o ambos globos oculares se encuentran afectados, pues tienen un tamaño muy pequeño. En algunos afectados el globo ocular parece inexistente, pero en estos casos existe tejido ocular. Los casos de microftalmia intensa deben distinguirse de la anoftalmia, pues en la anoftalmia es cuando no hay presencia del ojo en sí. Las personas con microftalmia pueden tener además un coloboma. Un coloboma es la ausencia de tejido ocular en algunas partes del ojo. Los colobomas pueden estar presentes en uno o en ambos ojos, según su tamaño y su localización. Pueden afectar la visión de las personas. Además, pueden tener otras anomalías ópticas, incluyendo opacificación ocular, cataratas o apertura reducida del ojo. Entre una tercera parte y la mitad de los individuos afectados de microftalmia, la holoprosencefalia es una anomalía en la que podemos ver que existe un grave trastorno en el desarrollo de la cara y el cráneo, pues se debe a una anormalidad compleja en el desarrollo del cerebro, debido a la ausencia del desarrollo del prosencéfalo, que es el lóbulo frontal del cerebro del embrión. En el desarrollo normal se forma el lóbulo frontal y la cara comienza a desarrollarse en la quinta y la sexta semana de embarazo, pero en la holoprosencefalia esta es causada por la falta de división del lóbulo frontal del cerebro. En el embrión, los hemisferios cerebrales bilaterales, causando defectos en el desarrollo de la cara y en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Como podemos ver, estas anomalías causan la mayoría de los casos de prosencefalia y son de origen teratogénico, es decir, por factores externos en la etapa de embarazo de la madre. Los investigadores saben que aproximadamente la mitad de todos los casos se deben a causas cromosómicas. Como estos síndromes podemos encontrar el síndrome de Patau, que es la trisomía del 13, el síndrome de Edwards, que es la trisomía del 18, y el síndrome de Meckel-Gruber, y ciertas triploidías se han podido asociar con la holoprosencefalia. Existen distintos tipos de holoprosencefalia, como lo son la lobar, la semilobar y la lobar. La lobar es el tipo más grave, en la cual el cerebro no logra separarse y se asocia generalmente a anomalías faciales severas. En la holoprosencefalia semilobar, los hemisferios del cerebro tienen una leve tendencia a separarse, constituye una forma intermedia de la enfermedad. Y finalmente, la holoprosencefalia lobar, en la cual existe una evidencia considerable de separación de los hemisferios del cerebro, es la forma menos grave. En algunos casos de holoprosencefalia lobar, el cerebro del paciente puede ser casi normal. Ahora vamos a revisar el cuadro clínico. En la holoprosencefalia pueden ocurrir convulsiones o discapacidad intelectual. La holoprosencefalia fue denominada anteriormente arinencefalia, pues tenía una gran cantidad de defectos y malformaciones del cerebro y de la cara. En el extremo más grave de este espectro se podrían encontrar casos en los que se involucraban malformaciones serias del cerebro, y por otro lado estaban los individuos con los defectos faciales que podían afectar los ojos, la nariz, el labio superior y el desarrollo normal o casi normal del cerebro. Podían ocurrir anomalías faciales como ciclopía, que es lo que conocemos cuando la persona nace con un solo ojo y se ubica generalmente en el área ocupada por la nariz y la ausencia de la nariz o una nariz en forma de probóscide o un apéndice tubular situada encima del ojo. Además, la etmocefalia es una anomalía facial menos común y que también consiste en una probóscide y una microftalmia, que ya revisamos anteriormente. Otra anomalía facial menos grave es el labio leporino, que también es llamado agenesia premaxilar. En estos casos no existe tratamiento para la holoprosencefalia y el pronóstico para los individuos es pobre, pues podemos encontrar casos muy extremos o casos más leves que pueden ser sobrellevados, pero encontraremos que hay un mal desarrollo en las funciones cerebrales o un extremo daño en su parte facial. La división celular y diferenciación anómala. Microcefalia. La causalidad es variable, puede ser de herencia autosómica recesiva. Hay diferentes causas, hay de origen malformativo,
en el cual se ven los defectos de la inducción dorsal, cierre incorrecto del tubo neural, lo cual puede desencadenar patologías como anencefalia, encefaloceles. También podemos ver de que por origen malformativo hay defectos en la formación de los hemisferios del cerebro, lo que es llamado prosencefalización cerebral, que puede conllevar a holoprosencefalia y disgenesias. También hay defectos de migración neuronal, lo cual puede conllevar a microcefalia, alteraciones motoras, retraso mental y crisis epilépticas. En cuanto a las cromosopatías, pueden dar dismorfia facial y síndrome hipotónica. La microcefalia generalmente se expone entre los 3 a 6 meses de gestación y también se puede exponer postnatalmente como la holoprosencefalia. Se asocia con la trisomía 13, 18, 21, que es la más común, y la 22. En cuanto a los daños prenatales adquiridos, hablamos de las infecciones congénitas, las cuales se transmiten de la madre al niño durante el embarazo, como el citomegalovirus, con exposición de microcefalia específica, la rubeola, el VIH, el herpes virus, la sífilis congénita, la toxoplasmia gondii, lo cual puede desencadenar en microcefalia, calcificación cerebral, retraso mental e hidrocefalia. Las radiaciones ionizantes con más gravedad entre la 4ª y a la 20ª semana, los tóxicos como el alcohol, tabaco, metilmercurio, cocaína y fármacos como el ácido retinoico, corticoides, citoestáticos y fenitoína. También puede desencadenar problemas en el metabolismo por anomalías en el metabolismo de fenilcetonuria. En cuanto al origen perinatal, se puede dar por falta de oxígeno al nacer, por las hemorragias intracraneales y el trauma obstétrico. Además, los niños nacen con un perímetro normal y el desarrollo decae en los primeros 6 meses de vida. Generalmente presentan convulsiones, parálisis cerebral y retraso mental. La microencefalia al perímetro cefálico con más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media, subdesarrollo de los hemisferios cerebrales, la cual puede ser acompañada de disminución craneal y alteraciones en el sistema nervioso central. Puede presentarse hipoplasia cerebelosa y puede formar parte del síndrome de Seckel. Si la línea media se encuentra defectuosa, se sospecha de malformación secundaria al alcoholismo. Esto puede dar un retraso mental en la presión insuficiente ejercida por la bóveda craneana por parte del encéfalo en desarrollo hace que el neurocráneo tenga un tamaño pequeño. También se puede ver por sinostosis prematura o fusión ósea temprana. Se presentan alteraciones de desarrollo mental en más de la mitad de los casos y en prenatales se evalúa el diámetro biparietal y ósito frontal. Esta es una resonancia magnética fetal realizada a una mujer en estado de embarazo de 32 años de edad con 3 meses de gestación. Se evidencia una desproporción craneofacial disminuida, una convexidad frontoparietal aplanada, una línea media normal y sin alteraciones en fosa posterior, y parénquima cerebral. El síndrome de Dandy-Walker, malformación congénita cerebral. Entonces, este puede afectar primordialmente en el cerebelo y las cavidades del líquido cefalorraquídeo, exponiendo principalmente un aumento en el cuarto ventrículo. Puede haber una ausencia parcial o total del vermis cerebeloso y la formación de un quiste generalmente en las fosas cerebelosas o cercano a estas. Puede incluir ausencia del cuerpo calloso y malformaciones en las extremidades, malformaciones faciales y malformaciones cardíacas. Puede haber un aumento del tamaño y presión de las cavidades que rodean el cerebro. Pueden presentar un desarrollo motor retardado y aumento progresivo del cráneo. El aumento en la presión intracraneal puede desencadenar crisis convulsivas, irritabilidad, vómito, falta de coordinación y movimiento ocular. También puede haber un abultamiento en la parte posterior y patrones respiratorios anormales, por lo que puede presentarse una afección en el bulbo. Se puede insertar un sistema de derivación para drenar el exceso de fluido. En los estudios radiológicos simples se evidencia el agrandamiento de la fosa posterior con elevación en la protuberancia occipital interna y de los surcos de los senos laterales. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear no le generan ninguna molestia al paciente.
En el TAC sin contraste se pueden observar un quiste en la fosa posterior comunicando con el cuarto ventrículo. La ausencia casi total del vermicerebeloso, los hemisferios cerebelosos hipoplásicos por la compresión y por estar comprimido tiende a ir hacia afuera y adelante. También puede estar comprimido el tallo cerebral y la congruencia de los senos venosos y puede haber alteraciones óseas. En una resonancia magnética nuclear sagital se podría ver si tiene o no hidrocefalia o estenosis del acueducto, anormalidades en la localización de la congruencia de los senos venosos, el seno recto y el tentorio. En una resonancia magnética nuclear sagital se podría ver si tiene o no hidrocefalia o estenosis del acueducto, anormalidades en la localización de la congruencia de los senos venosos, el seno recto y el tentorio. Ahora hay un nuevo examen que es el cine de resonancia magnética nuclear. Nos ayudaría a saber dónde se encuentra interrumpida la circulación del líquido cefalorraquídeo. La ultrasonografía transfontanelar en los lactantes puede mostrar el quiste en fosa posterior y la hidrocefalia, si es que tiene. Tenemos otra patología que es la esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa. La embriología sería la enfermedad de herencia dominante. Se debe a la mutación de los genes TSC1 y TSC2. Si uno se afecta, se obtiene la enfermedad. El gen TSC1 se encuentra en el cromosoma 9 y codifica para la proteína amartina, que es la que está arriba. Y el gen TSC2 se encuentra en el cromosoma 16 y codifica para la proteína llamada tuberina. Estas proteínas son supresoras de tumores y regulan los procesos de proliferación y diferenciación de las células. Causa tumores benignos en el cerebro, riñones, corazón, ojos, piel y pulmones. El cerebro crece en forma de tubérculo, por eso su nombre, el cual se calcifica progresivamente y se vuelve esclerótico. Los tumores malignos no suceden frecuentemente y si suceden se presentan con más facilidad en los riñones. En los riñones pueden aparecer quistes y angiomiolipomas, los cuales pueden conllevar a una gran pérdida de sangre. Pueden ocurrir 3 tumores cerebrales: los tubérculos corticales, que generalmente están en la superficie del cerebro y ocasionalmente en la profundidad; los nódulos subependimales, que están en las paredes de los ventrículos; y los astrocitomas de células gigantes son los que pueden bloquear el fluido de los líquidos y la debida circulación de estos. También pueden haber rhabdomiomas cardíacos y tumores benignos llamados facomas en los ojos. Generar convulsiones, retraso mental, alteraciones en la conducta, en la piel, enfermedades renales. La obstrucción del líquido cefalorraquídeo puede generar una acumulación del líquido y un aumento de presión, produciendo dolor de cabeza y visión nublada. Esta es una ecografía abdominal en corte transversal de ambos riñones. Se visualizan varias imágenes redondeadas y dispersas por ambos parénquimas renales compatibles con angiomiolipomas. Esta ya es una resonancia magnética del cerebro, secuencia Fleir y T2. En ambos se visualizan nódulos subependimarios. Bueno, aquí podemos ver un cerebro con gadolinio endovenoso y se evidencia un realce de los nódulos subependimarios. Y en el corte coronal se observa en la región frontoparietal derecha imagen ovoidea hiperintensa compatible con túbero. Aquí ya estamos viendo un cerebro con corte axial y se visualizan imágenes hiperintensas en zona occipital izquierda y temporoparietal derecha. Y también dichos hallazgos son compatibles con los túberos. Anomalías en migración celulares. Los trastornos que se presentan a continuación se dan entre la 4ª y la 20ª semana de vida intrauterina. En esta semana, la migración neuronal ocurre en las células de la glía y va desde el sitio de proliferación hasta la corteza cerebral. Durante este tiempo se forma la anatomía completa del cerebro. La primera anomalía es la lisencefalia. Sus pacientes tienen características de microcefalia, ausencia de surcos y circunvoluciones. Se puede diagnosticar en el periodo intrauterino o después del nacimiento mediante tomografías o resonancia magnética. Se causa principalmente por una migración neuronal defectuosa, haciendo que solo una parte del cerebro tenga circunvoluciones o surcos o que se carezca completamente de estos.
Esto debido a infecciones intrauterinas durante el primer trimestre del embarazo, lo cual ocasiona un escaso suministro de sangre al cerebro o defecto genético para el gen que codifica la proteína 14:33 epsilon vital para la formación de los surcos cerebrales. Los pacientes presentan un aspecto facial inusual, dificultad para tragar, retraso psicomotor severo, anomalías en pies y brazos, al igual que espasmos musculares y microgiria y polimicrogiria. Es una malformación cerebral en la que el desarrollo de la corteza tiene una laminación anormal y por tanto los giros del cerebro son sustituidos por circunvoluciones separadas por surcos poco profundos y excesivamente pequeños. Puede afectar una parte del cerebro o todo el cerebro. Las bilaterales causan daño neurológico grave. Entre ellas están la polimicrogilia focal unilateral, es la forma más leve de esta enfermedad, en esta ocurren convulsiones leves, y la polimicrogilia generalizada bilateral, es la forma más grave de esta enfermedad, provoca discapacidad profunda, problemas con el movimiento y convulsiones difíciles de controlar con medicamentos. La causa de esta enfermedad puede ser ambiental o genética. En la ambiental se incluyen factores por CMV o isquemia durante el embarazo y falta de oxigenación fetal debido al fallo en la irrigación. En la genética hay de elección o reordenamiento genético del gen GPR56, el cual es importante para el desarrollo de la capa más externa del cerebro. Materia gris heterotopia o desplazada. En la séptima semana de gestación se generan precursores neuronales y gliales que bordean los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Las neuronas migran por las fibras gliales, pero en este caso no lo hacen, debido a que una noxa destruye o altera las fibras gliales de las neuronas normalmente constituidas, las cuales quedan detenidas en las fibras gliales. Sus formas focales guardan líquido cefalorraquídeo. Sus causas principales son mutación de novo, mutaciones genéticas, pero también se tienen factores externos como infecciones, intoxicaciones y radiaciones que afectan la irrigación al cerebro fetal, exposición contra el alcohol y las drogas. La manifestación clínica más evidente de este trastorno es la epilepsia. Estos casos se pueden determinar fácilmente por medio de una resonancia magnética. Un tipo de este caso es la heterotopia en banda. En la forma más grave tiene una banda circunferencial de sustancia gris atrapada en la sustancia blanca y por tanto se da una impresión de doble corteza. En la imagen se observa un cúmulo de neuronas subcorticales. Disnesia o agnesia del cuerpo calloso. En esta se presenta una falta parcial o completa del cuerpo calloso. Está asociado con defectos en la línea media. Se puede tener un leve compromiso en las habilidades que requieren relacionar patrones visuales. En casos graves puede haber un retraso intelectual, convulsiones, hidrocefalia y espasticidad. Este tipo de patología se ve en personas en condiciones genéticas como trisomía 8 y 18. También se puede presentar por alcoholismo fetal, virus o bacterias que invaden el saco fetal. Y puede deberse a un tumor cerebral el cual ocupa el espacio del cuerpo calloso. Presenta una falta del cuerpo calloso, flecha negra, el surco se irradia hacia el tercer ventrículo, la comisura del hipocampo está ampliada hacia el esplenio del cuerpo calloso. Quiste aracnoideo. Son bolsas llenas de líquido cefalorraquídeo localizadas entre el cerebro o la médula y la membrana aracnoidea. Los primarios están presentes en el periodo fetal. El diagnóstico de estos quistes se puede hacer en la ecografía rutinaria del tercer trimestre y en tomografías. Su causa es el desgarre del aracnoides o división inexplicable de esta. Los quistes aracnoideos de la fosa media presentan un subdesarrollo del lóbulo temporal, pero también existen trastornos hereditarios conectados con estos quistes. Bueno, ahora vamos a hablar de las patologías asociadas a los factores extrínsecos. Estas patologías se pueden dar en cualquier etapa del embarazo, por medio de agentes infecciosos que pueden provocar mala migración celular o también daños en la irrigación cerebral. A continuación, les voy a hablar de dos patologías. La primera es causada por virus o también puede ser causada por exposición al monóxido de carbono. Y la segunda patología está asociada a las drogas vasoactivas que por lo general regulan una mala migración celular. Bueno, la primera patología es la hidranencefalia. Esta patología corresponde a una malformación infrecuente del sistema nervioso central que se caracteriza por la ausencia de corteza cerebral. Esta patología tiene una prevalencia entre 1 en 10.000 recién nacidos vivos. El proceso embriológico que ocurre es que después de la formación completa del cerebro, en el segundo trimestre del embarazo, hay un infarto o una necrosis en las arterias carótidas internas, haciendo que se dañe parte del cerebro, por lo general en la parte anterior, que se recubre con la producción de líquido cefalorraquídeo y esto aumenta la presión intracraneana, llevando una macrocefalia en la cual algunas veces suele romper la otra.
La etiopatología no es clara, pero se sospecha que puede ser causada tanto por infecciones como enterovirus, adenovirus, parvovirus, citomegalovirus, o causas externas como fenómenos hipóxico-isquémicos durante el embarazo por exposición materna a monóxido de carbono. El diagnóstico prenatal se puede observar en una imagen quística con ausencia de tejido cerebral, por lo general la parte anterior del cerebro. La cisura interhemisférica está usualmente desviada. Se puede ver también hemorragia intracraniana y se puede ver macrocefalia fetal. En el cuadro clínico se presenta un déficit neurológico, lo que afecta el desarrollo psicomotor, causando ceguera, sordera, síndrome convulsivo, arreflexia, apneas, por la cual no se aspira que el bebé viva mucho tiempo. A esto se le asocian unas enfermedades como una trisomía 13 y por ende el pronóstico no es muy bueno. Y bueno, la segunda enfermedad que vamos a hablar es la porencefalia. Esta se caracteriza por tener la presencia de líquidos cefalorraquídeos en los hemisferios cerebrales que pueden estar comunicados o no con el sistema ventricular. Existen dos tipos de porencefalia. La tipo 1 se ve una hemorragia intraparenquimatosa prenatal debido a una infección en el sistema nervioso, donde la vía lesionada es reemplazada por líquido cefalorraquídeo. La porencefalia tipo 2 se presenta debido a defectos en la migración neuronal. Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo embriológico en estas patologías. En la porencefalia tipo 1 se ve una hemorragia intraparenquimatosa entre la semana 24 a 32 debido a que las madres han ingerido cocaína u otras drogas vasoactivas, lo que compromete la matriz terminal, que es bien vascularizada. Esto genera un estroma por la alta actividad metabólica y este daño crece hasta la corteza. Usualmente es unilateral y es en el lóbulo frontal. A veces tiene comunicación con el hipocampo y la amígdala. En la porencefalia tipo 2 se atribuye a un desarrollo anormal de la matriz germinal por falta de migración de los neuroblastos, haciendo que el quiste se forme por la presencia de la expansión del espacio subaracnoideo en el vacío de la corteza. Esta puede ser simétrica y bilateral. Se puede ubicar alrededor de la cisura de Silvio. El cuadro clínico de estas enfermedades depende de la ubicación del daño, la extensión, y puede presentar retardos mentales, hipotonía, tetraplegia o hemiplegia contralateral y muchas más enfermedades secundarias.